tenemos que saludar ya a quienes nos acompañan en este especial de la Reserva Federal. Javier González, founder de Extela Capital. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, al final, no ha habido nada nuevo y Trump debe estar muy contento. Por cierto, Javier, aprovecho para preguntarte en tiempo real las primeras reacciones que vemos en las bolsas. Hace unos minutos lo teníamos todo en positivo. Ahora, ¿cómo estamos viendo a la renta variable y también cómo aprecias estos primeros compases del mercado tras esa decisión? Veo ya el Dow Jones dado la vuelta. Bueno, en general tampoco está habiendo grandes cambios, efectivamente un poquito de ajustes. Quizá lo más destacable sería el DXY, el dólar index, que está teniendo una vela de 15 minutos bastante interesante. Vamos a ver si finalmente rompe esos 101, pero por lo demás en renta variable y viendo Bitcoin y el resto de activos, de momento no está habiendo grandes cambios. No sé si vemos también movimientos renta fija en criptomonedas, cómo se encuentran ante días clave como hoy en el mercado con esa decisión de la Reserva Federal. Recordemos que mantiene los tipos tal y como se encuentran en el 4,25, 4,5%. Bueno, realmente Bitcoin lleva mucho tiempo en rango. Ahora mismo, pues justo como lo estamos viendo, sigue ahí en esos 117,5 y demás. El resto del mercado está bastante parecido al resto del mercado de criptomonedas. Hay que revisar aquellas que se llaman las USA Coins, XRP, HBAR, etcétera, que seguramente serán las que más sean afectadas, pero yo creo que después de los primeros comentarios de Trump, por el momento está todo bastante tranquilo, tirando un poco rojo, pero sorprendentemente tranquilo. Yo esperaba, la verdad, que por lo menos haber intentado tocar los 116, ahora justo cuando estamos hablando está bajando un poquito más, pero habrá algo de volatilidad, pero a priori no espero grandes cambios. Bueno, vamos a dar unas pinceladas más del comunicado, a ver qué nos pueden detallar desde la Reserva Federal. Nos cuentan que si bien las fluctuaciones en las exportaciones netas siguen afectando los datos, los indicadores recientes sugieren que el crecimiento de la actividad económica se ha moderado en el primer semestre. La tasa de desempleo se mantiene baja y las condiciones del mercado laboral se mantienen sólidas. La inflación, dicen que se mantiene algo elevada. Hasta el momento estamos apreciando mismos tonos que en el comunicado del 18 de junio de 2025. También lo tenemos abierto. Dicen en este comunicado, en el del 30 de julio, que el comité busca alcanzar el máximo empleo y una inflación del 2% a largo plazo. La incertidumbre sobre las perspectivas económicas sigue siendo elevada. El comité está atento a los riesgos para ambas partes de su doble mandato. También cuentan desde la Reserva Federal que para lograr los objetivos, el comité decide mantener el rango objetivo en el 4,25, 4,5%. Al considerar el alcance y los momentos de los ajustes adicionales al rango objetivo para las tasas, el comité evaluará cuidadosamente los datos entrantes, la evolución de las perspectivas y el balance de riesgos. También nos cuentan que seguirá reduciendo sus tendencias de valores del Tesoro, deudas de agencias y valores respaldados por hipotecas de agencias. Al evaluar la orientación adecuada de la política monetaria, el comité seguirá de cerca las implicaciones de la información que se reciba para las perspectivas económicas. El comité está dispuesto a ajustar la orientación de la política monetaria según corresponda si surgen riesgos que puedan obstaculizar el logro de sus objetivos. Sus evaluaciones considerarán una amplia gama de información, incluyendo datos sobre las condiciones del mercado laboral, las presiones y expectativas inflacionarias y la evolución financiera e internacional. Y ahora sí, ya podemos dar la bienvenida también a Luis Garbia, director del Máster de Riesgos de Comillas ICADE. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Luis, ¿te escuchamos? ¿Nos escuchas? Sí, os escucho. Un poquito lejos, pero bien. Bueno, lejos, pero analizamos la Reserva Federal desde aquí todos juntos. Como decíamos, la FED vuelve a mantener los tipos de interés. Quinta reunión consecutiva que lo hace con el 97% del mercado en esa estimación. En caso de las bolsas, en tiempo real, la renta variable se encuentra sin grandes cambios. En positivo, ¿cómo valoras la decisión? Sí. Parece
Parece que hemos perdido a Luis. Vamos a intentar mejorar la conexión de aquí a unos minutos. No se preocupen porque les vamos a tener actualizados en todo momento lo que está ocurriendo en la Reserva Federal. Seguimos hablando de ese comunicado. Es cierto que en esta última reunión no se dan dot plot, tan solo son 4 veces al año, ni dot plot ni proyecciones económicas, pero es verdad que en el cuadro macro actualizado en su reunión de junio, la FED ya revisaba a la baja el PIB de 2025 hasta el 1,4%, al alza la inflación de este año hasta el 3%, un contexto complicado para un banco central con el impacto inflacionista de los aranceles. Así que recordamos que mantenía su dot plot para 2025 algo más hawkish, apuntando a menos bajadas de tipos que las descontadas para el mercado. Javier, por tanto, sigue mostrando una moderada visión de la economía estadounidense a pesar del dato de PIB de hoy. Sí, a ver, el dato de PIB tampoco ha sido malo, es decir, el 3%, por si acaso, hay que tenerlo en cuenta, que ha sido por la locura de las importaciones y las exportaciones. No olvidarnos que la balanza comercial es uno de los puntos principales en el cálculo del PIB. Pero en general tampoco es malo, y tampoco que el tema del empleo ha sido una brutalidad. Se esperaban, creo que era 75, 77.000 y nos hemos ido a los 104, creo, una cosa así. O sea, es decir, muy bueno, aunque también es cierto que está habiendo ciertas señales de debilidad de empleo. La verdad es que el único punto que ahora mismo tiene Trump para poder atacar a Powell, seguro que se inventará muchos, porque Trump para eso es experto, y si no, pues con su campaña de marketing lo expandirá. Pero el punto de la inflación, ese 2,7 que tiene ahora mismo, es realmente el único punto donde puede atacar. Pero no está siendo, para mí de momento no es suficiente, y a pesar de que siga habiendo este mare magnum y demás, yo creo que será tiempo más que suficiente para que aguante Powell hasta mayo del año que viene. Estamos leyendo por aquí pues precisamente eso, que hasta mayo de 2026 tiene mandato Jerome Powell. Ya hay voces que nos hablan de otros posibles gobernadores. Es el caso, por ejemplo, de Scott Bessent, el actual secretario del Tesoro de Estados Unidos. También el director del Consejo Económico de Seguridad Nacional, Kevin Hassett. Christopher Waller, gobernador de la Reserva Federal, que por cierto, junto con Michelle Bowman, ha habido 2 votos en contra, preferían una reducción de 25 puntos básicos. Si os parece, lo comentaremos ahora. Pero ¿cómo se torna ese posible cambio en la Reserva Federal? ¿Cuál podría ser el sustituto? Porque está claro que Trump no va a aguantar mucho a Powell. Sea Bessent, si el único que tengo un poco de duda es un poco más Waller, pero es que cualquiera de los 4 nombres que has dado, o sea, eran totalmente proclives a la bajada de tipos. O sea, es decir, yo creo que ya llega un momento, aunque sí, obviamente Trump seguirá dando guerra porque también es parte de su personalidad, pero realmente se lo están poniendo en bandeja. O sea, el resto del comité prácticamente es lo que él quiere, que es bajar los tipos. Así que a lo mejor, teniendo en cuenta que bueno, ya estacionalmente entramos en periodos un poco más tranquilos hasta mediados de septiembre, pues salvo que quiera dar algún tipo de empujón Trump y su equipo para confirmar el rally de Navidad y demás, puede esperar tranquilamente hasta mayo de 2026 porque va a conseguir esas bajadas. A lo mejor un poquito tarde, como él comenta, pero bueno, a nivel de economía tampoco hay tanto problema. O sea, viendo las gráficas, el único gran problema que tenemos es, no nos olvidemos que si tú ves el S&P500, realmente el S&P500 es el SP7, son los famosos 7 magníficos. Para poder empujar al S&P 493 o sobre todo incluso el Russell, pues necesitas a lo mejor tener el dinero un poquito más barato. Y ahí es donde ahora mismo se está centrando un poco Trump, sobre todo en aquel America First que tenía de intentar impulsar lo que era el empleo interno, pero los propios números también le están validando. Y ahora sí, ya podemos saludar, esperemos, a Luis Garbia, director del Máster de Riesgos de Comillas y CADE. ¿Qué tal estás, Luis? Bienvenido. Estefanía, encantado de estar contigo. Discúlpame esos problemas técnicos, pero encantado de estar hablando con vosotros. Son cosas del directo, de la radio, estamos más que acostumbrados. Aprovechaba para preguntarte sensaciones de ese primer comunicado de la Reserva Federal. Antes de andar un poquito en ello, ¿qué te ha parecido? Pues nada fuera de lo que esperábamos en estas 5 últimas sesiones. Las 5 últimas, desde que Trump es presidente, hemos visto cómo mantiene los tipos. No ha habido ninguna sorpresa y para mí el desengaño ha sido la
la reunión que hemos tenido arancelaria en Europa. Es decir, por un lado, Trump juega su teatro, visitó las obras de la Fed la semana pasada. Hace 2 semanas, acuérdate, Estefanía, estábamos comentando de esos rumores de despedida, que es imposible, que no puede Trump despedirle, pero hemos visto un teatro. Hemos llegado al verano, todo el mundo se va con los deberes hechos, no va a haber bajadas hasta probablemente septiembre, y lo que sí que vemos es, de cara a esa original forma de llevar la política fiscal que tienen en Estados Unidos, que eso bien, provocando guerras en el extranjero o con políticas arancelarias, la jugada a Trump le ha salido perfectamente desde el punto de vista de la balanza de pagos Estados Unidos. El serial, que lo estabais comentando, no he oído cuáles eran los 4 candidatos que has mencionado. Yo sí que en ese pequeño culebrón en relación con la sucesión que están montando, merece la pena destacar las declaraciones de Mohamed El Arian, que está perdiendo un poquito el tren, y vemos como cuando uno de ellos pierde el tren empieza a ser todavía más fan de Trump. Es un poquito juego, es mucho teatro, y quitando todo este ruido, sorpresas yo creo que no ha habido ninguna, Estefanía. Pues justo has dado muchos aspectos clave que tenemos que desgranar, como es el caso del Big Beautiful Bill, como son el acuerdo arancelario con la Unión Europea. Hoy ha mencionado también con India, se mantiene esa tregua arancelaria con China, en fin, una serie de acuerdos que no contábamos con ellos en la reunión del 18 de junio. Te quería comentar también alguna diferencia con respecto a la reunión anterior en la cual había votación unánime a favor de mantener los tipos. Sin embargo, en esta hay 2 votos disidentes. Es el caso de Christopher Waller y Michelle Bowman en favor de un recorte inmediato. Se ven ciertas divisiones, se comienzan a ver ciertas divisiones de cara a esos recortes. Yo creo, tengo la sensación de que está todo absolutamente pactado. Michelle Bowell ya veíamos cómo antes de que llegara Trump también hizo un voto disidente en no recuerdo si fue la última o la penúltima reunión. Y Weller antes de estos últimos 5 meses era el que era sin duda el firme sucesor. Estamos viendo cómo la reunión, respondiendo a tu pregunta, Estefanía, la reunión de del mes pasado, la Fed estuvo más firme y los acuerdos arancelarios eran mucho más dudosos. Ahora vemos cómo ese ruido, esa incertidumbre asociada con los acuerdos arancelarios, al menos en el caso de Europa, ya se ha disipado y empezamos a ver esa transición. Vimos el recorte jumbo antes de que Trump llegara a ser presidente. Hemos visto estas cinco reuniones manteniendo tipos, y en cierto modo lo que estamos viendo es también, en principio hemos visto la transición presidencial de Biden a Trump, y ahora lo que estamos empezando a ver es la segunda transición, o sea, la transición de la chair, del máximo mandatario de la Fed, como poco a poco vamos a ver, ya Scott Bessent hablaba la semana pasada de la sucesión, vamos a ver a lo largo de este fin de ciclo cómo se bajan efectivamente los tipos de interés y poco a poco vamos vislumbrando el candidato, porque a diferencia del Banco Central Europeo, el mandato de la Fed, aunque sea doble, en el fondo es la estabilidad económica, y necesitamos tranquilidad en relación con el cambio presidencial de Biden a Trump, dejando el teatro al lado. La Fed ha tenido estabilidad en ese cambio, y ahora estamos viendo cómo el segundo cambio presidencial, en este caso la silla de la Fed, estamos viendo cómo en esa segunda transición también vamos a ver estabilidad. Bajarán los tipos, habrá estabilidad, y la política monetaria, la Reserva Federal, estará haciendo bien su trabajo. Estefanía. Asentía Javier González, que se encuentra aquí en el estudio, cuando comentabas que está todo pactado. No sé si tienes algo que añadir. Hay muchísimo lobby. A ver, Luis lleva mucho más tiempo que yo aquí, ya sabe que las cosas por detrás se suelen hacer ya con años de distancia prácticamente, pero sí, a ver. Los deberes se hicieron en primer lugar cuando salieron todo el tema arancelario de la UE con Estados Unidos, el tema de la Unión Europea y todo lo que ha salido, que básicamente, ha sido prácticamente perfecto para Estados Unidos. Y hay un punto muy importante, no hay que olvidar que la guerra de Estados Unidos con China se ha retrasado 3 meses. O sea, es decir, nos estamos yendo a finales de octubre, principios de noviembre. Es decir, están preparando el camino, si no lo tienen ya preparado, para, vuelvo a decir, rally de Navidad, para intentar pegar los últimos empujones, o sea, para que prácticamente, si no se hace ese recorte
que terminaría que muy probablemente con un rally alcista interesante de cara a fin de año, pues dejarlo ya preparado para cuando llegue el sucesor o sucesora de Powell. Luis, un apunte más sobre los posibles sustitutos. Hablábamos de Christopher Waller, lo había comentado ya previamente con Javier, el perfil, Luis, del secretario del Tesoro Scott Bessent, o incluso también se hablaba del director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett. ¿Cómo los ves? Sí, a ver, por un lado, a mí personalmente Scott Bessent me encanta. Lo que pasa es que en el puesto en el que está en la actualidad yo creo que está suficientemente cómodo para no querer meterse en el follón que es la Fed. He mencionado antes Mohamed El-Erian, que yo creo que se está descolgando de la carrera, y luego también pues suenan candidatos, Larry Kudlow, Judy Selton, Kevin Warsh también, el exgobernador de la Reserva Federal. Al final tiene que, por un lado, tiene que ser seguidor forofo de Trump por un lado, pero tiene que tener un puesto absolutamente técnico, que en cierto modo es lo que ha estado reflejando Powell. Al final, una vez ves las cartas de todos los jugadores, es fácil comentar, narrar la partida. Lo que hemos visto es cómo la guerra comercial con China ha sido ruido. Empezó con México y Canadá, que son sus vecinos próximos, también es ruido, y al final la sensación que tengo es que tenía por un lado un objetivo clarísimo, lo manifestó Trump al entrar, que ha acabado en fracaso, el acabar con las dos guerras, y luego, eso sí, todo este teatro arancelario tenía un único objetivo, y Trump ha cumplido con él, y es ponerle el pie sobre el cuello a Europa antes del verano, y lo que hemos visto es cómo efectivamente todos los planes les han salido perfectamente. En este sentido, a diferencia de Europa, Estados Unidos lleva una política monetaria totalmente coordinada con la política fiscal. Yo creo que Trump se va tranquilo este verano, su jugada de comercio exterior la ha hecho estupendamente, y yo, si tuviera que apostar ahora por alguien, apostaría, después de todo lo que he hecho, por el propio Scott Bessent, porque es el que está llevando un poquito la voz cantante. O sea, tenemos a nivel de política, tenemos a J.D. Vance, y a nivel de política monetaria el que está hablando es Scott Bessent. Yo creo que si tuviera que apostar por alguien, Christopher Waller o Scott Bessent. Pues nos quedamos con esas breves referencias. Tenemos a la renta variable en Estados Unidos con suaves movimientos positivos, a la renta fija, el yield americano, subidas también, aunque sin apenas diferencia con lo que veíamos hace pues apenas una hora. Hacemos una breve pausa de publicidad y volvemos a la vuelta. Invierte a menor coste con Banco Big. Hemos reducido nuestras tarifas de trading de acciones, futuros, opciones y mucho más. Entra en bancobig.es y empieza a construir tu cartera de inversiones. Banco de Inversión Global. Nos mueven tus valores. Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app. Octava carrera popular de rasueros a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Sábado 16 de agosto a las 7:30 de la tarde. Patrocinan Recoim, Grúas Ávila, Estudio 3, Propie, Fundación Pilar Luis Coco Transporte y Logística Avanzada, Peñaranda Motor, Construcciones F. Pérez, Vallacanalón, De Credit y Seur Ávila. Inscríbete en oricronsport.com. Organiza Ayuntamiento de Rasueros con la colaboración de Intereconomía. Con cada paso estarás más cerca de la meta. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. That was the Fed chair, of course, following what many describe as a hawkish pause by the central bank. America is seeing strong job growth, falling inflation, and very low unemployment.
Gas prices have come down $1.40 off their highs. That's important to Americans. Actually, inflation year over year has come down for 11 months in a row. Although inflation has been moderating in recent months, the process of getting inflation back down to 2% has a long way to go and is likely to be bumpy. Economic growth is up. Jobs are the highest in American number and the highest in American history. Y damos ya la bienvenida a quien se une también a este especial Reserva Federal, José Luis Herrera, analista independiente. Muy buenas tardes y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Faltan 5 minutitos para que comience a hablar el presidente de la FED, Jerome Powell. Antes de eso, te pregunto por tus sensaciones respecto al comunicado. Quinta reunión consecutiva en la que mantiene tipos, con el 97% del mercado ya asimilando esa decisión. ¿Cómo has visto a la Reserva Federal? Bueno, desde luego, como habéis comentado, la reacción del mercado pues ha sido prácticamente imperceptible. Es verdad que estamos viendo ligeros repuntes de la renta variable, pero uno de los activos más sensibles a este tipo de eventos, como es el dólar, pues apenas se está moviendo. Y en el comunicado pues tampoco hemos visto grandes cambios con respecto a la anterior cita, ¿no? La pasada reunión del mes de junio. En junio, la rueda de prensa, pues resumiendo, grosso modo, lo que se indicaba es que había un nivel de incertidumbre mayor debido a, pues ya lo sabemos, a los aranceles, a las políticas fiscales, a las políticas de empleo, pero que la economía se mantenía sólida y el paro a la baja. Y en el comunicado actual, pues bueno, si bien se hace alusión a esas exportaciones netas que habéis comentado, que siguen afectando a los datos, pues yo me quedaría con una precisión, con una cuestión que pienso que puede ser importante, y es que pues habla que los indicadores recientes sugieren, esto cito literalmente, sugieren que el crecimiento de la actividad económica se ha moderado en el primer semestre del año, pero no hace una alusión a una revisión a la baja de esa estimación de crecimiento. Entonces sí que podría ser pues una pincelada o un pequeño atisbo de anticipación de que si no en la reunión de septiembre, por lo menos en la subsiguiente, la de noviembre, pues sí que pudiera haber por fin una bajada de tipos y un guiño un poco a la situación que pretende Trump, aunque bueno, ya Powell ha demostrado largo y tendido que no se deja presionar por Trump ni por nadie. Y desde luego, pues lo que debería, por lógica, si es que existe la lógica en el mercado, que lógicamente no, pero lo que sí se debería ver es poco a poco un debilitamiento del dólar, que estos últimos días pues está bastante fuerte, aunque pudiéramos ver un par alrededor de la zona de 1.1380 o incluso manteniéndose en la figura del 1.14, pues poco a poco lo que se debería es ir viendo pues una debilidad del dólar y una recuperación del par. A nivel bonos no ha habido grandes movimientos, y a nivel de otros activos digamos de referencia tampoco ha habido grandes movimientos con lo que estaba viendo antes del dato. Y quizás sí que podamos ver, y ya voy terminando, pues alguna novedad en cuanto al discurso en Jackson Hole, esta importante cita que en los últimos años pues no ha aportado grandes novedades, pero que este año, pues bueno, sí, salvo que haya alguna sorpresa importante ahora en la rueda de prensa, pues sí que se podría ver en alguna sutileza que el mercado siempre suele interpretar en esa importante reunión de Jackson Hole del próximo mes. Uh-huh. Uh-huh. Pues justo te iba a preguntar por qué nos puede dar como pincelada, como novedad en esa rueda de prensa que empieza en 2-3 minutos, cuando desde la Reserva Federal decidan comenzar. Me quedo con esos apuntes. Volvemos a hacer una breve desconexión y enseguida tenemos ya al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.